Es día martes 16 de noviembre, llega la emisión nacional de Comercio TV en su edición mañanera de Anita. Así es, mi querido Robert, amigos televidentes, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros con importantes noticias que se han generado durante las últimas horas. Es un grato placer acompañarles. Así es. A ver, le voy a contar. ¿Qué nos Llegó dice? El Comercio, mire usted, en la edición impresa de Diario El Comercio, importantes títulos que el país puede leerlo. El Estado alineado contra el crimen. La matriculación vehicular se acelera en la ciudad de Quito. La tribu buscará puntos claves en Santiago de Chile. Sanitarios van a la CC para nombramientos definitivos. Y el salario básico en el país ha subido $108 en una década. Esos son los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa que ya está circulando en todo el país. Arrancamos de inmediato ya con las noticias. Un proceso de pacificación, el envío de un proyecto de ley de defensa ciudadana y la presencia indefinida de policía y militares en las cárceles son algunas de las acciones del Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis carcelaria. Y preste atención, además se anunció que se otorgará el indulto a reos con enfermedades catastróficas. Esto lo dijo el presidente de la República. Veamos. Antes de que la crisis se salga del tiesto, el mandatario convocó a un acuerdo nacional con todas las funciones del Estado y organismos de control. Todas. Fueron más de 4 horas en la gobernación para anunciar una tregua que no implica sumisión. Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Son 6 acciones conjuntas. Al margen de la distensión, seguirán cargando la mano en el interior de una cárcel que hoy parece en manos de 4 grupos, sin Dios ni ley. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida. Lejos del dictamen y la pugna que se engranó con la Corte Constitucional. Se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Además, agilidad en los beneficios penitenciarios a través de la función judicial y el SNAI. Él se compromete como ejecutivo de casos humanitarios. Se tramitarán indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios. Sus declaraciones en menos de 7 minutos. Mucho antes, tanques y camiones volvieron, esta vez, hasta los exteriores de los pabellones, informó Jorge Escobar. Y a las siguientes horas el presidente adelantó que se aprobarán las normas para el uso progresivo de la fuerza conjuntamente con los articulados que castigan. En el mismo cuerpo legal atacaremos la raíz del problema, los jefes de las mafias. Ellos no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales. Tipificaremos el nuevo delito de autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices. Agradecemos desde ya la visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes tendrán total apertura para esclarecer con absoluta independencia la verdad de los hechos ocurridos en los últimos días. Y 1000 uniformados entre policías y militares ingresaron a la penitenciaría del Litoral en un masivo operativo para tomar el control de las instalaciones de manera indefinida. Esto tras la masacre que dejó 62 reos asesinados.
Cerca de 1000 efectivos, 500 de la policía y 500 de las Fuerzas Armadas ingresaron al centro penitenciario para ejecutar operativos de control del perímetro externo e interno que incluyó el uso de tanquetas. La intervención se ejecutó principalmente en el pabellón 2 y el área transitoria de la penitenciaría del Litoral, que fueron los escenarios de la matanza de este fin de semana. Quieren tumbarnos la pared que está ahí. Han tenido casi 2 horas para quererla tumbar, más de 4 horas. Y la policía no entra, por favor. Según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el operativo masivo permitirá imponer la presencia del Estado en este escenario de forma indefinida. Además, se generarán las acciones necesarias para fortalecer la tecnología y otras operativas que requieren sigilo. Entre tanto, los familiares de los internos exigían por medio de carteles soluciones concretas que terminen con la ola de violencia en el sistema penitenciario. No está haciendo nada por la gente que está muriendo adentro. Es lo que dice que no haya la guerra, pero no hacen nada porque la guerra no pase. Todo el mundo viene desesperado por su familiar, pues. Hay tanta gente muerta. ¿Hasta cuándo los muertos? No les dan de comer. Desde el hecho de quitarles el derecho al alimento, ellos están pagando ya su pena. ¿Qué más quieren? Otros buscaban información sobre sus seres queridos. ¿Su familiar en qué pabellón está? En el 2. ¿Se registró todo esto? Sí. ¿Ninguna información? Acabamos de llegar de Colombia, acabamos de llegar ahí a la frontera, acabamos de llegar. Pero Dios quiera que todo eso se solucione, ¿no? Qué cosa tan tremenda la que se ha pasado acá, ¿no? Sí. ¿Contacto con su hijo antes de todo esto? No, si alcanzamos a hablar el viernes, ¿no? Que estaba bien, que habían podido una revuelta, pero no más. Entre tanto, las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones de seguridad complementarias en el perímetro externo del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, con patrullajes fluviales permanentes en el río Daule, fortaleciendo la vigilancia en el centro carcelario. Informó Roselena Vascones. A 62 subió la cifra de presos asesinados. Esto en la más reciente masacre ocurrida en el pabellón 2 de la Penitenciaría Litoral. En el exterior de criminalística en Guayaquil continúa el drama de familiares que retiran los cadáveres. La tristeza y la desesperación se mezclan entre los allegados de quienes fueron personas privadas de la libertad hasta el pasado viernes y fueron víctimas de la última masacre carcelaria que ha vivido el país en este año. Algunos ciudadanos están con los documentos realizando trámites y otros esperando en el exterior con los féretros. Y de esa manera piden que les entreguen a sus seres queridos para velarlos en casa. Muy penoso, muy doloroso, sobre todo para la mamá, que es la que ella más sufre por su hijo. Imagínense, están los familiares todavía aquí, pero todavía no entregan los cuerpos, ya son 3 días. Otros siguen buscando información. No saben nada de ellos desde la semana anterior. Ni en la penitenciaría del Litoral ni en el laboratorio de criminalística aparecen sus nombres. No me dan nada ahorita de lo que le ha pasado a él, lo que le ha sucedido a él. Poco conocimiento de él no tengo para nada. Averiguar. Recién desde ayer que yo vine aquí, no me han dado nada de declaraciones acerca de él. Este domingo en el hospital del Guasmo Sur se confirmó el deceso de otro reo y así la cifra se incrementa a 62 asesinados. Tenía varias heridas de armas de fuego y no pudo vencer la muerte. Hasta la tarde de ese lunes se habían identificado 41 cuerpos por exámenes dactilares. De estos, 29 habían sido entregados a familiares y tenían a 33 por entregar. Entre estos, a 16 que les realizarán pruebas antropológicas y de ADN porque fueron mutilados e incinerados. Informó Charlie Pisa. Y dentro de la lista de los asesinados en la penitenciaría del Litoral se identificó a 2 personas vinculadas al caso de Actembra. Uno de ellos, Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo. Así también consta un ciudadano que se encontraba detenido por el presunto delito de sabotaje que se habría cometido durante las manifestaciones de octubre de 2019. Como consta en un listado de los presuntos fallecidos en el amotinamiento de la penitenciaría del Litoral, 2 personas vinculadas al caso Actembra, Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo, y Víctor Chele, exdirector de medicamentos del Hospital del Guasmo Sur, murieron durante el ataque ocasionado por propios internos de la cárcel. En el caso de Muñoz estaba sentenciado a 8 años de privación de libertad por el presunto delito de delincuencia organizada.
Chele tenía sentencia de 5 años por el mismo delito. De otra parte, tanto actores políticos, la CONAIE y colectivos sociales se pronunciaron en rechazo de la muerte de Víctor Guailias Gutama, a quien lo identifican como defensor del agua, e indican que fue uno de los privados de libertad asesinado en el motín del 12 de noviembre en la penitenciaría del Litoral. El documento sostiene que Guailias se encontraba en prisión por el presunto delito de sabotaje, relacionado al paro de octubre de 2019, mas su sentencia no estaba en firme, teniendo que el 4 de enero de 2022 llevarse adelante la audiencia de apelación. En el documento se añade que Víctor le negaron el habeas corpus a pesar de justificar las condiciones socioeconómicas y jurídicas de salud, pues era una persona con discapacidad auditiva. Sobre la misma persona, la CONAIE también emitió un comunicado exigiendo del gobierno verdad y justicia, pues dicen que estaba en trámite una solicitud de amnistía en la Asamblea Nacional, junto a otros casos de cientos de luchadores y luchadoras sociales judicializados. Informó Javier Rosero. En lo que va del año son más de 300 muertos los que se han registrado, amigos, en las cárceles a nivel nacional. Este 2021 se ha caracterizado por las peores masacres perpetradas en la penitenciaría del Litoral. Ya se han ido casi 11 meses de este 2021 y si hay algo que penosamente destaca en este tiempo es la crueldad evidenciada en las cárceles del país, en donde por distintos medios nadie ha podido ignorar los sangrientos hechos que las paredes de varios recintos penitenciarios y pabellones han evidenciado hasta el momento. Todo comenzaba en el mes de febrero, exactamente el día 23, cuando las alertas se encendían en la Zonal 8 del Guayas, también en la cárcel de La Tacunga y el Turi en Cuenca. La cifra de fallecidos llegaba a los 80 muertos y la angustia que se hizo presente en los exteriores de los centros de reclusión. Escenas no solo en los recintos carcelarios, sino en las morgues, hacían eco de la maldad que se había instalado en las distintas cárceles. Sin embargo, el tema estaba lejos de terminar, pues en el mes de julio los disparos se volvieron a escuchar. Esta vez 22 fueron los fallecidos y un hecho que sorprendió a muchos cuando una mujer policía fue abusada cumpliendo con su deber. Después de varios sucesos al interior, el 28 de septiembre nuevamente la maldad tomaba forma. 118 privados de la libertad fueron asesinados tras enfrentamientos entre bandas que operaban en las cárceles. En lo que transcurría el mes de octubre encontraron los cuerpos suspendidos de 11 privados de la libertad. Esto como un anuncio de que algo más todavía faltaba por detonar. Noviembre 12 se registró el último hecho de sangre, el cual hasta este violento 2021. Informó Julio César Saona. Y reos de la cárcel del Ture, allá en Cuenca, se pronunciaron tras la masacre en la penitenciaría de Guayaquil y se declararon en huelga de hambre. Autoridades de la SUAY activan protocolos para brindar seguridad dentro y fuera de este centro carcelario. Le contamos. El Centro de Rehabilitación Social de Turi se declara en reuniones permanentes para mantenernos vigilantes de las medidas que se tomen para controlar estos actos de violencia que han tenido de sangre y luto a cientos de familias de nuestro país. Este fue uno de los pronunciamientos hecho público a través de las redes sociales por parte de los PPLs del Centro de Rehabilitación Social Turi de la ciudad de Cuenca ante la masacre ocurrida en el CPL Guayas número 1. Además, se declararon en huelga de hambre como muestra de solidaridad ante los PPL asesinados. Nos declaramos en huelga de hambre indefinida hasta que se demuestre una acción efectiva por parte del gobierno nacional. Por ello, las autoridades azuayas activaron un plan para precautelar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario. Estamos con todos los protocolos activados de las diferentes instituciones, estamos también con derechos humanos, estamos con sobrevuelos de drones, hasta el momento no ha habido ningún problema. Alrededor de 100 funcionarios que están custodiando de acuerdo a nuestra competencia. De igual manera tenemos un equipo de reacción y equipo de reforzamiento dentro de las operaciones en dicho centro. Se ha reforzado el dispositivo del personal que se encuentra realizando las operaciones en el Centro de Privación de Libertad de Turi y nos encontramos en coordinaciones permanentes con la Policía Nacional a fin de atender las diferentes alertas. Los PPL de este centro hicieron llegar las condolencias a los familiares de los asesinados. Sentido de pesar a los familiares de nuestros compañeros
quienes han perecido al interior de la penitenciaría del Litoral en los últimos hechos acontecidos. ¡Juntos por la paz! Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Varias bancadas legislativas responsabilizan al gobierno de Guillermo Lasso por la crisis carcelaria en el país. Algunos asambleístas piden respuestas y otros la renuncia de algunas autoridades. Desde la Asamblea Nacional, varias bancadas legislativas responsabilizan al gobierno de Guillermo Lasso por la falta de control y acción ante los violentos crímenes que ocurren en las cárceles del país. ¿Cómo se hace desde la cárcel una transmisión por Facebook de que estaban picando las paredes y durante 4 horas hasta que se da la matanza no hace absolutamente nada la Policía Nacional? Los asambleístas insisten en que no es el primero ni el segundo amotinamiento que se ve en las cárceles, pues ya son varias las ocasiones en las que las imágenes se repiten. Algunos de los legisladores piden a las autoridades respuestas, mientras otros su renuncia. Por eso la bancada de Unión por la Esperanza exige la renuncia inmediata de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, de la comandante de policía Tanya Varela, de la secretaria de Derechos Humanos Bernardo Ordóñez, del gobernador de la provincia del Guayas Pablo Arosemena y del director de la penitenciaría del Litoral Jorge As Armas. Pero desde la bancada oficialista y el gobierno se insinúa que detrás de lo que ocurre en las cárceles podrían estar grupos políticos involucrados. La intención de generar conmoción social no es algo nuevo y sobre todo conocemos ya el pasado de algunos quienes han estado en el accionar político. Y busca culpables donde no existen. Los verdaderos culpables están en los centros de rehabilitación y en la corrupción enquistada e institucionalizada dentro de la Policía Nacional. Hay otros sectores que consideran que el estado de excepción no está dando resultados y que es algo que también hay que fiscalizar. Porque se supone que en un estado de excepción se destinan recursos extras para el control de lo que tenga que hacerse en estado de excepción. El jefe de la bancada oficialista insiste también en los vacíos legales que impiden al gobierno actuar y la necesidad de leyes urgentes. Porque tenemos a policías que no pueden ingresar sino más que con un tolete frente a quienes se enfrentan incluso con cartuchos de dinamita, como pudimos ver ocurrió en esta acción este fin de semana. El miércoles se ha convocado al Pleno para dar trámite sobre el informe de la situación carcelaria del país. Hay algunas observaciones, necesitan capacitación, los guías penitenciarios, necesitan infraestructura, tecnología, y eso tiene que el presidente de la República y el Ejecutivo ponerse a trabajar. Informó Valeria Navarro. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Aprovecho los que están en el desayuno. Vamos a contarles que el Pleno de la Asamblea Nacional pues arranca este día, martes, el debate sobre la Ley de Desarrollo Económico enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. Hay cambios a la propuesta original, pero no todos están de acuerdo. Le contamos. Este martes inicia el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Desarrollo Económico. La misma pretende generar tributos. A la propuesta que fue enviada con carácter económico urgente por parte del Ejecutivo se le han ejecutado algunos cambios. Uno de los más importantes sería el del impuesto a la renta sobre personas naturales. En ese sentido, lo que se ha hecho es cambiar la base, la fracción de cálculo para la base de los que deben tributar. Esto es ya no $2.000, sino a partir de $2.500. Pero no a todos los legisladores les satisface dicha modificación. Pues esto continúa afectando a la clase media. Nosotros habíamos propuesto que se graben los ingresos a partir de $3.000 o $3.500. Ya el aporte de estos 2.000 o 2.500, como está sugiriendo este rato la mayoría de la comisión, probablemente tenga alguna nueva observación. El otro cambio hace referencia a los gastos deducibles. Recordemos que estaba actualmente en 14.000, pero el 50% de los contribuyentes solo deducía hasta 5.000 y por eso fue esa la primera propuesta por parte del Ministerio de Finanzas a través pues de esta ley. Sin embargo, en la revisión correspondiente pues se ha logrado realmente ajustar en ese sentido y que suba a 10.000. Ante el debate de si con esta ley se afecta o no a la clase media del país, existen versiones divididas. Ganar $2.000 hoy en día no es un asunto de grandes privilegios. Ganar $2.000 hoy en día
es un asunto para una sobrevivencia. Lamentablemente la distribución de ingresos en el país nos dice que la clase media no está sobre los $2.000. El grueso de los ingresos está por debajo de 1.000. Entonces no podríamos estar hablando aquí de que realmente estamos afectando a la clase media. Informó Valeria Navarro. Y hasta el 2023 podrían extenderse en funciones miembros del Consejo Nacional Electoral una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene listo el reglamento para la renovación parcial. Al momento el tema fue elevado a consulta a la Procuraduría. De una posible consulta popular o la convocatoria a elecciones seccionales que se deberá hacer aproximadamente en marzo del 2022. Dependerá que algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral CNE se extiendan en funciones, pero ellos quieren curarse en sano. Es por eso que la función electoral ha presentado ante la Procuraduría General del Estado una consulta a efecto de que se establezca la legitimidad de que aquellos consejeros que siendo sorteados para ser retirados o para salir de la función electoral puedan seguir en funciones y no haya alguna situación pues de ilegalidad, ilegitimidad o tener alguna complicación respecto a las decisiones que vamos a tomar quienes salgan sorteados y sigamos en funciones. Esto porque a partir del 20 de este mes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la responsabilidad de efectuar el sorteo para la renovación parcial de 2 miembros del máximo organismo electoral y sus suplentes, lo que se hace cada 3 años. Pero no existe todavía el reglamento por parte de esta institución de cómo van a ser reemplazados los consejeros. Por lo tanto, esto puede tomar 3, 4 o 5 meses. El Consejo de Participación Ciudadana en su reglamento indica que los consejeros o consejeras que salgan sorteados se prorrogarán hasta que sean nombrados los definitivos del concurso. Con esto la prorrogación de funciones podría ser hasta el 2023. Lo que tendríamos que ver es la parte legal, si es que podemos ser reemplazados una vez que se ha hecho la convocatoria. Eso es otra cosa, pero el concurso que lleva el Consejo de Participación Ciudadana tiene que seguirse llevando. Falta del reglamento que sería el resultado de disputas internas al interior del Consejo de Participación, como lo denunció el consejero Francisco Bravo de la minoría. Que aquí están todas las inobservancias, toda la inaplicabilidad de la ley, que sencillamente dan como resultado de que hay reglamentos que son atentatorios contra el marco constitucional y legal. Informó Héctor Romero. Tribunal de Justicia ratificó que no se ha aceptado el arresto domiciliario para Daniel Salcedo por el proceso de delincuencia organizada y llamó la atención a su abogado por difundir información falsa. Daniel Salcedo tiene varias sentencias en su contra, una de 13 años por peculado en primera instancia, otra de 4 años por fraude procesal y una tercera condena de 3 años por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Y durante un operativo de control, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas decomisaron 24 cartuchos de escopeta y 7 municiones calibre 9 milímetros en el norte de Guayaquil. La persona que transportaba el armamento fue detenida. En otra redada, en el sector del Suburbio, fue aprendida una pareja que se movilizaba con una pistola que tenían en su alimentadora 12 municiones. Vamos a contarle ahora que 160 kilos de marihuana fueron decomisados en un vehículo que tenía ruta Tulcán-Huaquillas. La droga estaba camuflada por diferentes caletas, mientras que en otro caso, en los pasos informales, se logró decomisar heroína y cocaína y la droga fue abandonada. El conductor se dio la fuga. Continúa el decomiso de sustancias estupefacientes en este punto de frontera. Esta vez un vehículo tipo Jeep fue detenido por agentes antinarcóticos después de haber recibido una alerta de que intentaría salir de esta provincia con un cargamento de marihuana. El trabajo fue efectivo, 160 kilos estaban en varias caletas. Tenía adaptado doble fondo tanto en el techo como en el piso y en la parte del baúl. Procediendo a parar la marcha de este vehículo, se identifica un ciudadano, es de nacionalidad peruana, se procede a
aprehensión inmediata del mismo. Los paquetes fueron retirados del automotor mientras que se investigó si el ciudadano conductor ahora detenido tendría antecedentes. La droga tenía una ruta, Ipiales, Tulcán, Guaquillas. El logotipo marcado podría determinar que era para consumo interno. En envolturas color amarillo de cinta de embalaje, los cuales tienen un logotipo, el cual es del infinito con el 1111. De igual manera, este tipo de alcaloide, al dar la prueba positiva de campo, es positivo para marihuana. Este decomiso logró retirar del mercado miles de dosis. El costo de este alcaloide en países como Chile llegaría a $100.000. 310.400 dosis que fueron sacadas del mercado. El costo aproximado que generaría la venta de estos sustancias sujetas a fiscalización son $63.000 aproximadamente. En otro operativo en una de las vías que de Colombia llegan hasta la ciudad de Tulcán, se logró la interceptación de un vehículo de alta gama que no respetó el control policial, iniciando así una persecución. Al estar cerca de la detención, el conductor lanzó una caja de cartón, la que contenía heroína y cocaína. Es una cantidad importante, 10.000 gramos de heroína y 1.000 gramos de clorhidrato de cocaína, que luego de la prueba de campo dio positivo para estos alcaloides. Estamos hablando de más de $7.000 en el mercado nacional, y ese costo, si es que llegara a salir del país, se puede hasta quintuplicar la cantidad de dinero. El vehículo fue abandonado, el conductor huyó en medio de los matorrales sin lograr la ubicación. El alcaloide y el automotor fueron incautados. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 5 personas que se encontraban en un velorio al noroeste de Guayaquil fueron asesinadas. Los sicarios utilizaron armas de fuego de largo alcance y tras cometer los crímenes quemaron el vehículo en el que se movilizaban. Mientras velaban a una mujer con antecedentes penales, asesinaron a 5 personas más. Las víctimas acudieron al bloque 2 de Bastión Popular para despedir a Ivonne Lara, de 42 años, acribillada la tarde del sábado, pero terminaron sin vida y tendidos sobre la calzada. Se habrían acercado en un vehículo de color blanco hasta este lugar donde se desarrollaba el velorio y disparan a mansalva de forma indiscriminada utilizando armas de grueso calibre como fusil y proyectiles 9 milímetros. Yo pensé que algunos muchachos estaban reventando camaretas de chuta, no dejan dormir, pensé. Cuando de un momento comenzó la bulla, el griterío, ya asomé y ya estaban las personas tiradas. Como Policía Nacional hemos intervenido hace un mes en el mismo domicilio de esta ciudadana que estaba siendo velada y detuvimos a una persona de sexo femenino con sustancias estupefacientes. Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Melian Sánchez, de 35 años, de nacionalidad venezolana. Joseph Guala Resilio, de 30, quien registraba 2 detenciones por tenencia ilegal de armas de fuego y había salido hace 3 meses de prisión. Edgar Bustos Luna, de 37, Jordi Rodríguez Mora, de 16 años, y un adulto mayor de nombres Víctor Molina López, de 72 años. Él solo pasaba por el lugar. Lo dispararon, le cayeron 3 tiros en la espalda. Él vive en esta cuadra y él venía a su casa. Ya estamos demasiado, no sé, ¿qué será? ¿Será el castigo de Dios? No sé, ¿qué pasa en la humanidad? Luego del ataque, los sicarios abandonaron e incineraron el carro en un sector desolado y oscuro de Samanes, en el norte de Guayaquil. Según la Policía Nacional, el vehículo presenta inconsistencias y ha sido reportado como robado. ¿El carro ha sido utilizado en otros crímenes? Se tiene la información de un vehículo de esas características que había participado en otros hechos de violencia en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Actualmente la policía del Distrito Pascuales se encuentra custodiando los velorios de 4 de los reos abatidos en la penitenciaría del Litoral. Con estas 5 víctimas mortales, serían 9 los velatorios en los que tendrían que dar seguridad a los asistentes para evitar más crímenes. ¿Este crimen guardaría relación con la masacre en la cárcel? Las investigaciones que realizan los grupos especiales deberán determinar si esto obedece a una retaliación por el problema de la cárcel. Hay que recordar que nosotros nos encontramos muy cercanos hasta el centro penitenciario. Informó Jorge Salazar.
Recuerde que hay normativa en la ciudad de Quito para el impedimento de la circulación de autos y motos con el sistema pico y placa de 5 a 10 de la mañana y de 16 a 21, autos y motos que terminen con placas 3 y 4. Evite multas y cumpla la normativa. Y más adelante, adultos y niños acuden a vacunarse contra el COVID en el Centro de Salud de Guamaní. Al regresar, los detalles de esta y otras noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando. En Ecuador se registran más de 10 millones de personas totalmente vacunadas contra el COVID-19. En Guamaní, en el sur de la capital, los ciudadanos se dan prisa llevando a sus familiares para el proceso, desde niños a partir de los 5 años hasta adultos mayores. Hay quienes incluso no se han inoculado por falta de tiempo. Se trata del Centro de Salud Guamaní, ubicado al sur de Quito, donde cientos de personas llegan a hacerse inmunizar. Este ciudadano, por ejemplo, recibió su primera dosis y es honesto con nosotros. Hasta ahora estamos bien, que necesito papelito, por eso ya toca vacunar, obligatorio. Explica que no se vacunó antes, más por descuido que por miedo. Pero otra semana está full gente, por eso no me quedé, yo estaba trabajando, no vivía por aquí, yo estaba trabajando muy lejos en campo, por eso no me bajé. Llegan de todas las edades, pequeños con sus madres, a recibir la vacuna. Ya, doctor. Y aunque el pinchazo duela, sus progenitoras están conscientes de lo necesario de la inoculación. Dicen que ya con la vacuna uno ya es un poco más seguro. Claro que no es 100% seguro, pero ya se tiene una facilidad de saber que no se puede contagiar. Que les va a ayudar a no totalmente inmunizar, pero sí que estén un poco más protegidos contra el COVID, ¿no? Encontramos también a las personas de la tercera edad recibiendo el refuerzo correspondiente. Uno de ellos fue el papá de Marlene. En casa han sido muy cuidadosos con él, casi no sale. Esto para evitar algún susto. Doble mascarilla, alcohol y más que todo, o sea, casi no sale. Ajá, le hemos tenido aislado igual. Solo a este punto se esperaba la llegada de unas 200 personas este lunes. En total son 65 centros de salud en el sur y los valles que recibirán a los ciudadanos. Además de eso, se han desplegado brigadas a los centros educativos. Tenemos 20 instituciones educativas con 5.000 dosis planificadas entre niños y adolescentes. Silvia Aymara, directora distrital sur, dice que el fin de semana se habilitarán distintos puntos en el Coliseo General Rumiñahui. Desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas habilitamos 60 puntos de vacunación con la finalidad de llegar a toda la ciudadanía. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, hasta el momento existen 10.545.000 personas totalmente vacunadas, parcialmente vacunadas 2.087.000 personas y total dosis de refuerzo 161.454 personas. Se espera de esta manera continuar inmunizando a quienes no han recibido las dosis. Informó Marilyn Jaramillo.